Se te ha muerto como del rayo Alfredo de Año, con quien tanto querías, con quien tanto queríamos todos intelectualmente. Y no solo intelectualmente, porque Alfredo de Año era una persona verdaderamente excepcional, aunque esto sea lo que se dice siempre. ¿Querrías terminar haciéndole un breve repaso a la filosofía del país de este momento? Soy optimista a ese respecto, y no lo digo como un sentimiento natural, sino más bien como un deber. Tiendo más bien al desengaño, aunque no un desengaño indolente como el que menciona y trata a Luis Cernuda, sino más bien un desengaño combativo. Este libro se publicó con toda su obra hace poco en Seix Barral, que le llamaba, me parece que era Cuánto sé de mí, sí. Toda la obra completa de Hierro. Bueno, mucho antes de todo esto está la cuarta fecha. La cuarta fecha es 1930, usted cruza el charco por primera vez y va a parar a las altiplanicies del Perú. Y allí, inducido por las circunstancias, según se lee en el prólogo de Versión Celeste, se dedica a la arqueología y llega a reunir una colección de antigüedades muy valiosa que después dona al Museo de Etnografía en España y que luego va a parar al Museo de América, en la ciudad universitaria. Entonces Picasso es cuando empieza, el 2 de mayo, a hacer los primeros dibujos, que son los croquis ahí que empieza a hacer buscando, pudiéramos decir, el tema, ¿verdad? Porque los primeros croquis, está visto, son una búsqueda del tema, en que hay un caballo despanzurrado de diversas formas y hay una luz, una figura femenina con una luz, ¿verdad?, que está sobre el caballo. Y luego hay un toro con una esquina. Esos son los tres elementos que empiezan a funcionar. Paloma Chamorro, que estuvo con nosotros toda la primera etapa de encuentros con las artes y las letras, y que hoy dirige la revista Trazos. Estás hoy de nuevo con nosotros para algo nada agradable, pero preciso, porque con palabras de Miguel Hernández, se te ha muerto como del rayo Alfredo de Año, con quien tanto querías, con quien tanto queríamos todos intelectualmente. Y no solo intelectualmente, porque Alfredo de Año era una persona verdaderamente excepcional, aunque esto sea lo que se dice siempre. Bueno, debo decir que no me produce ninguna alegría volver a este plato, pese a que aquí lo pasé tan bien siempre. Ahora es un momento bastante desagradable incluso. La razón es que yo hace 2 años, como ya sabes, le hice una entrevista para Cultura 2 que dirigía José Luis Cuerda, y bueno, como hemos pensado que sería oportuno volver a mostrar la palabra y la imagen de Alfredo de Año, vamos a volver a emitirla. Como un homenaje tuyo y de encuentros. Y de encuentros, efectivamente. Yo recuerdo, mi primer encuentro con Alfredo de Año fue a través de algo bastante inverosímil, sobre todo por la forma en que se realizó, su introducción a la lógica formal. Yo recuerdo un viaje a París hace 4 años en el que el Puerta del Sol estuvo a punto de descarrilar por mis carcajadas. Yo había elegido la más absurda lectura para un viaje en tren, que era un libro de lógica formal. No sé por qué, quizá por esa forma de masoquismo que tenemos todavía los que alguna vez hemos tenido tratos con la filosofía.
la filosofía, que es esa forma, como decía Alfredo de Año, de la más refinada de tormento, porque es la forma de atormentarse en vano. Él la eligió y además hasta las últimas consecuencias, y quizá en uno de sus facetas más áridas y menos agradecidas. De todas formas, él supo restarle aridez y hacerla verdaderamente grata. Ya siempre ha sido un verdadero placer leer a De Año, incluso con materia tan árida, y yo lo he recomendado siempre como el que recomienda la más deliciosa obra de ficción, incluso de evasión, como lo más divertido, porque yo os lo recomiendo a todos, vamos, porque pienso que si la lógica formal no figura entre vuestras pasiones o la de muchos espectadores que nos estén viendo en este momento, querría deciros que si os dice algo la conjunción de nombres como por ejemplo Borges, Lewis Carroll, Claudio Rodríguez, Pablo Neruda, André Breton, Quevedo, Cortázar, etcétera, etcétera, todos estos nombres juntos me parece que son muy significativos. No son sino los nombres que aparecen en las citas de las primeras páginas de esta introducción a la lógica formal, algo bien inusitado y bien poco común. De Lewis Carroll tradujo él también. Bueno, él hizo la selección, sí, del juego de la lógica para Alianza Editorial, de las obras de lógica de ese matemático, filósofo, dinamitero y fan de niñas que era Lewis Carroll, y le puso un prólogo delicioso. Él lo entendió mejor que nadie, sabía toda la magia, la alegría y la gracia de Carroll, teniendo en cuenta que por otra parte tampoco Carroll fue nunca un gran lógico en el sentido de hacer avanzar la lógica, pero sí verdaderamente el más divertido de todos ellos. Y De Año iba muy por ahí, ¿no?, en ese sentido, solo que claro, sabiendo, si se me permite, mucha más lógica que Lewis Carroll. Por otra parte, no solamente es este cúmulo de citas que están salpicando toda su obra y que además revelan unas lecturas que le hacían escribir como maravillosamente, como yo he visto a poca gente manejar la pluma con esa agilidad, sobre todo cuando no es su ocupación directa, y luego su ingenio personal, porque no solamente las citas que ponía como ejemplos para sus silogismos, sus proposiciones, sino incluso las que eran de su creación, pues no sé, me parece bastante revelador poner como ejemplo de disyunciones las siguientes, que las he cogido así un poco al azar. Se aprende ciencias ocultas estudiando la obra de los teósofos o leyendo a Althusser. O esta otra, por ejemplo. Una de dos, o Menéndez Pelayo ignoraba lo que era la crítica literaria, o la crítica literaria es imposible. Verdaderamente, aprender lógica o interesarse por la lógica con estas vías es una verdadera delicia, que ahora ya va a ser una delicia un poco espinosa siempre, porque de la mano de Alfredo de Año sigue esa delicia, pero siempre el triste recuerdo de esa obra abortada tan estúpidamente, tan terriblemente. Nos queda, creo, Paloma, permíteme, sin embargo, el cierto consuelo. El otro día me contaba una alumna suya de la Autónoma, de que ha dejado una serie de obras de ciencia ficción, de novelas, o sea, cosas, sí, bueno, él, increíbles, cantidad de cosas además escritas. Sí, muchísimas. Aparte de un libro sobre Wittgenstein que debía tener prácticamente terminado y que yo estoy esperando con verdadera impaciencia, él, además de trabajar en editoriales, de sacar oposiciones, de dar clases continuamente, le quedaba todavía tiempo para la creación literaria. Buena parte de estas citas que hay en la introducción a la lógica son parte de su propia obra literaria disfrazada, ¿no? Y él tenía mucha obra literaria, toda inédita, pero que no sé de qué forma se rescatará, supongo que pronto. En cualquier caso, bueno, vamos a ver si vemos esta entrevista, porque va a ser él quien mejor se va a mostrar. Y nada más, porque yo lo único que podría decir ya es que la proposición Alfredo de Año ha muerto, me parece, haciendo un crimen de esa lógica, una verdadera estupidez. Está hoy con nosotros en Cultura 2 Alfredo de Año, el nieto de Lewis Carroll, como le llamó Fernando Savater, y pariente seguro también de un abanico de extrañas gentes que podría ir desde Buster Keaton hasta Jorge Luis Borges, por ejemplo. Poseedor de un horizonte cultural tan abierto que nadie sospecharía su formación universitaria
y de un sentido del humor tan amplio que pasaría lo propio con su profesión de enseñante, es también autor de una introducción a la lógica formal, cuyo segundo volumen acaba de aparecer en Alianza Universidad junto con la reedición del primero, y que está tan cargado de diversión como de aburrimiento suele estarlo el género. ¿Querrías empezar a ponernos un poco en situación presentándonos brevemente a la lógica? Prescindiendo ahora de discusiones milenarias que probablemente solo nos interesan a unos pocos, hay que decir que la lógica hoy en día es una ciencia y, como toda ciencia, a diferencia en esto de la filosofía, tiene un campo específico de estudios, una problemática específica. En el caso de la lógica, esa problemática se refiere a la validez del razonamiento. La lógica estudia las reglas que nos permiten decidir si un razonamiento es o no es válido. ¿Qué es un razonamiento? Dicho sea formulando una pregunta retórica como la que solemos hacernos los profesores cuando estamos dando clase. Un razonamiento es un proceso intelectual en el cual derivamos cierta conclusión a partir de cierta o ciertas premisas. Y en este sentido, vuelvo a repetir, la lógica se ocuparía de las maneras válidas, correctas, formalmente, de derivar esa conclusión a partir de esas premisas. Dicho así, podría parecer que el objeto de la lógica es, por una parte, excesivamente remoto, excesivamente alejado de las preocupaciones más urgentes y más sustanciales de nuestra vida cotidiana, y un objeto, por otra parte, excesivamente reducido. Pero no es así, y para verlo basta pensar en que la ciencia, por ejemplo, las distintas ciencias, aparte de lo que tengan de creatividad, y tienen mucho, el resto es en ellas fundamentalmente deducción, es decir, razonamiento, derivación de unas conclusiones a partir de unas premisas. La filosofía, aparte también de otros múltiples e importantísimos elementos que en ella concurran, tiene también un elemento argumentativo, un elemento, digamos, de razonamiento. En filosofía, los autores, por ejemplo, presuponen ciertas cosas para, a partir de ellas, derivar otras, o señalan, digamos, relaciones racionales entre unas cosas y otras, etc. Y, dejando a un lado la ciencia y la filosofía, que ya es mucho dejar, en la vida cotidiana, cualquier tarea que no sea puramente refleja, cualquier tarea que tenga un mínimo de complejidad y, por lo tanto, un mínimo de interés, tienen también una estructura lógica. Y al decir que tiene una estructura lógica, queremos decir que tiene una estructura que es la lógica la que tiene que examinar. De modo que en este sentido el campo de aplicación de la lógica es mucho mayor y mucho más importante y mucho más interesante de lo que podría inducir a pensar una definición como la que hemos dado, que siempre podría parecer excesivamente abstrusa y técnica. Dices en tu libro que la lógica es a la vez capacidad de análisis y posibilidad de ironía. Es una frase que me gustaría que glosaras, aunque fuera mínimamente. Que la lógica es capacidad de análisis se echa de ver sin más que pensar un poco sobre lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, en cualquier sistema científico, en cualquier teoría científica, en cualquier sistema filosófico, en cualquier conducta cotidiana incluso, hay un aspecto que es el aspecto estructural, el aspecto formal, el aspecto que hace referencia al esquema, digamos, que constituye el marco de esa teoría científica, de esa teoría filosófica o de ese comportamiento, ¿no? Ese aspecto formal o estructural es el aspecto que la lógica estudia. Y en este sentido, digamos, la lógica posee ya, a partir del desarrollo extraordinario alcanzado durante el último siglo, aunque la lógica, como digo, tiene milenios de existencia, tanto en el mundo occidental como en el mundo oriental, digamos, la lógica tiene hoy una capacidad extraordinaria para llevar a cabo el análisis de esos aspectos formales, estructurales, esquemáticos, si se quiere decir, que por otra parte, en contra de lo que pudiera inducir a pensar estos adjetivos, formal, esquemático, tiene por otra parte una gran repercusión, una gran trascendencia para los otros aspectos, los aspectos de contenido, los aspectos sustantivos, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, la lógica es también posibilidad de ironía, lo cual quizás sea mucho más difícil de explicar brevemente. Es decir, hay una concepción de la ironía, que es la concepción llamada romántica de la ironía,
la de Schlegel, por ejemplo, la de Solger, según la cual la ironía, como han señalado algunos intérpretes, por ejemplo Ferrater, constituye la capacidad para poner de manifiesto en un momento dado, para presentar en un momento dado, digamos, una contradicción, es decir, la presencia simultánea de dos cosas opuestas, por ejemplo, la naturaleza y el espíritu, lo racional y lo irracional, lo objetivo y lo subjetivo. Pero presentación de dos opuestos con la particularidad de que no se trata ni de reducir uno de esos opuestos al otro, ni de fundirlos los dos en una especie de armonía, sino más bien de presentar la oposición o la contradicción en cuanto tal, ¿no? De presentar ese contraste que tiene, evidentemente, a mi modo de ver, un gran interés, ¿no? Todo tipo de contraste, todo tipo de contradicción. En este sentido, la lógica es posibilidad de ironía porque, dado que la lógica, por sus especiales características como ciencia formal, presenta o constituye o crea un cierto orden, una cierta regimentación del lenguaje, es posible desde ese lenguaje controlado, por así decir, ordenado por la lógica, entender las posibilidades de otro lenguaje, que sería un lenguaje, por así decir, libre, un lenguaje que consistiría en romper con las reglas, y entonces esa ruptura con las reglas solo se puede entender, o mejor dicho, quizá una de las mejores maneras de entenderlo sea desde una ciencia que se constituye como una ciencia de un cierto orden, un orden no real tal vez, pero sí racional. Entonces, desde la lógica como ciencia del orden se puede entender perfectamente una literatura, por ejemplo, una creatividad artística que se base en un desorden, pero un desorden consciente. Bueno, eso es algo que tú has aprovechado bastante bien en el libro. A partir de ahí me gustaría que nos hablaras de esas relaciones que parecen preocuparte entre lógica literatura, lógica creación y lógica juego. Sí, bueno, en mi libro yo he tratado de utilizar un cierto estilo que me gustaría que alguien calificara de irónico. Yo pienso que es un estilo irónico, me gustaría que alguien lo calificara así porque me parecería un elogio. Y lo he utilizado por dos razones fundamentales. En primer lugar, por deliberación, es decir, de una manera consciente. He intentado una especie de tour de force en el sentido de intentar demostrar que una ciencia tan árida como la lógica puede exponerse no sé si sin ninguna, pero en fin, sin no mucha aridez, es decir, con un grado suficiente de diversión, en el mejor sentido de esta palabra, suponiendo que tenga alguno malo. Y por otro lado, una serie de unas razones que ya no son deliberadas, sino que me da la impresión de que son consustanciales a mí. Es decir, que ese estilo irónico, estoy empezando a pensar que es el único que me va, porque pienso que soy incapaz de escribir de otra manera. En ese sentido, yo he tratado de aunar el rigor y el humor. Y los dos conceptos designados por estas palabras me merecen el máximo respeto, ¿no? He intentado hacer una presentación de la lógica con todo rigor, o por lo menos sin gran pérdida de rigor, que sea al mismo tiempo compatible con un cierto humor, es decir, con un cierto distanciamiento, con una cierta falta de falsa seriedad, que haga atractiva esta ciencia a la gente y que sobre todo presente sus posibilidades filosóficas, que es lo que a mí me interesa, puesto que a mí me interesa hacer filosofía desde la lógica. ¿Querrías terminar haciéndole un breve repaso a la filosofía del país de este momento? Soy optimista a ese respecto, y no lo digo como un sentimiento natural, sino más bien como un deber. Tiendo más bien al desengaño, aunque no un desengaño indolente como el que menciona y trata a Luis Cernuda, sino más bien un desengaño combativo, pero creo que hay que hacer de tripas corazón y ser optimista. En este sentido, igual que soy optimista respecto del país en general, lo soy respecto de la filosofía que se haga en el país en particular, y pienso que hay suficientes motivos tanto para el pesimismo como para el optimismo, y me quedo con estos últimos. Me parece que hay en este momento gran número de personas que están haciendo una filosofía al mismo tiempo rigurosa y consciente, y que por lo tanto, si el país va mejor, la filosofía estará a la altura de los tiempos, para decirlo con una frase de uno de nuestros padres filosóficos. Este libro
se publicó con toda su obra hace poco en Seix Barral, que le llamaba, me parece que era Cuánto sé de mí, toda la obra completa de Hierro. Y este es el último libro de Hierro que a mí me parece espléndido, pues de diseño, de lenguaje, de gracia y de profundidad. Entre los poetas, pues digamos, de la generación de Otero o de Celaya. El segundo es las poesías completas hasta la fecha, que les ha puesto como título Las personas del verbo, Jaime Gil de Viedma, poeta de los 50, también suficientemente conocido, en la cual está llegando, eso se ve muy bien en toda la obra, pero sobre todo en los últimos poemas, a esa madurez de todo clásico y de todo gran maestro. A Jaime Gil se le puede aplicar lo que él mismo dice en un poema aquí sobre Cernura, en que su poesía se va haciendo más desnuda, más seca y más intensa y con mayor brillo. Es un poeta mediterráneo, quizá de la genealogía de un Cernuda, de un Cavafis, y es un poeta espléndido a mi juicio. El tercero, poeta más frío que Jaime Gil, pero igualmente importante, es José Ángel Valente, que con El Inocente, que se publicó sobre el 70, pues llegó también a su primera madurez. Luego a seguir publicando libros, ahora ha aparecido uno reciente, el año pasado en Ognos, en que la simplificación y la esencialidad de Valente llega al último extremo dentro de una línea experimentadora quizá en punta de toda la generación del 50. Y por último, las poesías también reunidas, también se habló antes, me imagino que hay bastante coincidencia, de Claudio Rodríguez, que reúne en este libro Donde la ebriedad, conjuros y alianza y condena. De Claudio Rodríguez, pues... Que faltará el último ahí, claro. Sí, falta el 66. El vuelo de la celebración no viene aquí. Pero en fin, es un buen momento también para un joven poeta también, para ver hasta dónde ha llegado. Antonio, a ti también te llaman joven poeta. También me llaman, bueno, también me tengo que acostumbrar porque seguramente si cumplimos 60 años y dirán también joven poeta. Bueno, Claudio es joven porque tiene Claudio es prácticamente joven y sobre todo la poesía suya de un vibrante. Vamos, yo lo clasifico entre los poetas de alta montaña, ¿no? En la cual podía estar tu paisano Colinas también entre los más jóvenes, o el zamorano Agustín García Calvo, que no en vano es del mismo pueblo que Claudio. Sí. Oye, y incidentalmente, Antonio, a mí me impresiona un poco cómo la obra poética de poeta tan importante como Claudio, ya sabemos que la poesía de todas formas no se mide por su cantidad, sino por su calidad y sobre todo por sus cumbres. Sin embargo, me impresiona un poco, y tú como editor de poesía debes saber de esto algo más que yo, me impresiona un poco cómo se editan libros tan estrechos, tan breves, de tan pocas páginas de poesía. ¿En qué sentido? En el sentido no se venden de... en las librerías o no son rentables. Bueno, sabemos que no son rentables. O sea. Primero no son rentables, pero yo creo que no son rentables también un poco porque uno en lugar de comprar un libro compra un folleto. Porque claro, por ejemplo Las Trévedes de José María Fernández Nieto, un poeta muy estimable y completamente olvidado, que codirigió con Marcelino García Velasco aquella revista Rocamador, pues bueno, es un folleto totalmente, no es un libro. Sí, yo te decía antes porque los libreros, yo tengo muchos amigos entre el gremio, se quejan de que estos libros no se ven, se pierden. Claro. Se pierden en las estanterías, incluso cuando la estantería está seleccionada y dedicada exclusivamente a poesía, se pierden. El destino de toda primera edición de poetas jóvenes es ese, perderse. De manera que cuando la marea del tiempo, la resaca, recupera a los poetas que merecen la pena, pues entonces ocurren ediciones como esta de Jaime Gil de Viedma que hemos visto antes, que se ha vendido magníficamente. Sí. Otro tanto está ocurriendo con Claudio Rodríguez. De manera que eso no me parece. Es decir, lo normal de un libro de un poeta joven es que se pierda, que algunos los conserven y que luego vienen los críticos y con el tiempo. De todas formas, hay en cuanto a la producción de la poesía, no hay demasiada lentitud en los poetas. Sí, y cada día más. Y cada día más. Cada día más porque por lo menos los poetas que a mí me interesan son cada día más conscientes, cada día su empresa se acerca más a aquel fantasma de la impotencia que asaltó a Mallarmé y que le amargó la vida. Y bueno, el poeta sutil y el poeta artesano y hasta artífice a mí es el que más me interesa. Es decir, con mis respetos para los caudalosos poetas que todos conocemos y cuya obra pues el tiempo sin duda alguna pues se encargará de salvar lo más salvable.
categoría, pero en la novela Flaubert, por ejemplo, es un hombre con Sí, una o obra Stendhal, más, por ejemplo. exacto, con una obra más pequeña, pero posiblemente en estos momentos nos interesa mucho más Flaubert que Balzac. Sí. Bueno, siguiendo casi con esta temática de lo grande o lo pequeños que son los libros, vemos cómo al recuperar la obra completa de autores, por ejemplo, Jorge Guillén tiene ahora, creo, 83 años. Sí, por ahí. Yo traigo este libro para seleccionarlo, en lugar de traerlo en la edición primera que tengo, que es aquella de la Sudamericana, Sí. en 3 tomos, donde están, que se titulan A la altura de las circunstancias, el primero Mare Magnum Y que van a dar a la que mar. van a dar a la mar. Lo traigo en esta reciente edición de Barral Editores, Está muy bien. que está muy bien, Muy bien está muy bien hecha. Creo que de todas formas que alguien me dijo que Jorge Guillén había quedado descontento con algunas erratas del primer tomo, No lo sé, es posible. del tomo de Cántico. Ya sabes que es una obsesión de los poetas más que de nadie, Sí. de la exactitud y la... Sí, si luego es posible, la hablaremos de ausencia una de errata, erratas. que más que errata desliza siempre. es errota. Bueno, yo quería fundamentalmente unir esta selección mía con aquella que hice a mediados de septiembre, precisamente incluyendo el segundo libro de Jorge Guillén, Clamor. Entonces incluí Cántico, y leyendo el principio, el comienzo de Las ánimas. Montones de supervivientes miran el mundo de los vivos, que con sus barcos y sus puentes intentan servirles de estribos. Después de aflicción y trabajo, la vida más corta fue larga, cayeron mucho más abajo, solo errores son ya su carga, etc. Paso de ahí a esos otros del 27, del otro lado del Atlántico, que influidos, como decía a propósito entonces de Entre el clavel y la espada de Rafael Alberti, influidos por la Guerra Civil Española, la cantaron sus desgracias el Pablo Neruda de la Tercera Residencia y fundamentalmente el Pablo Neruda de España en el corazón. Este poema nos sirvió el recitado de Neruda cuando Encuentros se llamaba Encuentros con las Artes y las Letras, como fondo en la presentación de aquella versión del canto general en música. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, etc. Para recalar en un poeta que sí que recoge total y absolutamente el surrealismo. No lo recoge, fue uno de los creadores del surrealismo. El surrealismo de que hablaba precisamente como línea, como continuum de la generación del 27, o por lo menos de su mejor poesía. Precisamente en España, aparte de Mí este cáliz, se ve con una claridad meridiana, como precisamente basándose, queriendo hablar de una realidad muy concreta, la describe mucho mejor con el surrealismo que podría describirla quizá de otra manera. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que asen en cabestro 2 láminas terrestres, niños, qué edad la de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Y paso... Se te ha ¿No olvidado será decir el decir nombre que del era poeta. César Vallejo? Sí, es el César Vallejo, que está recientemente editado por Laya. Es el tomo 8 de las obras completas, que están sacando espléndidamente en cuanto a contenido. Bueno, va a salir ahora precisamente las obras completas de la REA de Vallejo en edición crítica de la REA que va a publicar Barral.
Debe estar ya Yo no sé Sí, si se hablabais en la entrevista de eso. Yo no sé si sabéis, respecto a las obras completas de Vallejo, yo no sé si estas, yo he utilizado... Sí, yo he utilizado siempre las de Losada. Sí, bueno, pero este tomo yo lo he visto, el de esta nueva edición. Yo no sé si aquí se incorpora, no creo, una edición que se iba a hacer, imagino que en el Perú, y quizá por la cátedra Vallejo que dirige Larrea, introduciendo unas, si existen, una serie de supresiones que hizo Georgette Vallejo por motivos políticos. De manera que parece ser que a Vallejo trató su mujer, en los manuscritos, de limpiarlo, de blanquearlo. Entonces iba a incorporar todo eso, que sería muy interesante. Bueno, parece ser que Larrea en esta edición que ha preparado sigue la historia de cada poema con un sabueso paso a paso. Él además estuvo con Vallejo en sus últimos momentos y pudo recoger probablemente todos estos. Pero no me parece papelujos que esta sea esa edición, digamos, completísima, ¿no? Sino está bien hecho, porque van a publicar en 8 tomos. Muy caro va a salir esto. Sí, va a salir caro, que me parece que son 150. Claro, es decir, si Vallejo, que no tiene una obra tampoco muy copiosa, se hubiera hecho en un volumen continuo, yo creo que hubiera ocupado un poco más que Guillén, o el doble que Guillén. Yo intento recordar, claro, hace muchos años, pero cuando yo compré las poesías completas de Vallejo en el tomo ese de Losada, creo que fueron 40 pesetas o algo así. Pero debió ser esto está bien en esta el edición, 50 pero va a salir un poco cara, a mi juicio. Sí. Y pasándome a vuestro campo y a esa cercanía en la historia y al poeta en el que hemos coincidido ya conmigo, 3 de nosotros, como seleccioné ya Don de la Veredad en su día, sigo con Claudio Rodríguez y selecciono su segundo libro, Conjuros, que fue editado, me parece, en el 55, no, quizá en el 50, en el 58. En el 58. La contrata de mozos, que me parece que tú la leíste. Sí, creo. El día que le hiciste la entrevista, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Qué hacemos todos en medio de la plaza y estas horas, etcétera? Y un libro para mí especialmente querido, que es Pongo la mano sobre España, de Jesús López Pacheco, publicado en Italia, porque por la imposibilidad entonces política de publicarlo en España. Pongo la mano sobre España y quema, pongo la mano sobre España y tiembla, España tiembla en fiebre de esperanza. En realidad sirve lo mismo para 1959, que es cuando está fechado, que para hoy. Y querría no pasar por esa época de la poesía española sin citar la famosa 20 años de poesía española de José María Castellé, que es quizá la única antología con un propósito, si partidista, como diría Jesús Torbado, con frase de Sastre, si actuando José María Castellé como comisario de la cultura. Sin embargo, en el prefacio, en el prólogo, en el ensayo previo, lo justifica perfectamente ese partidismo y por lo tanto la mano me la da esta edición muy reciente en castellano, cuya primera edición, también como la de Jesús López Pacheco en Italia, se publicó en Francia en edición bilingüe. Qué mal suena, ¿eh? En francés. Sí, es que claro, en castellano, en francés realmente pues no le significa más que es en idioma castellano, pero no es llanamente como nosotros queremos expresar. Me ha sorprendido de esta edición una errota a la que aludía antes, que ya habíamos comentado tú y yo, Sarrión, antes de comenzar, que supongo que no tiene más remedio que ser una errata. O sea, Oro son triunfos se titula Ojo, Estados Unidos sale de espaldas para defender el oro. Este poema lo publiqué... sale de espaldas normalmente Estados Unidos. Sí, pero es de espadas. Este poema lo publiqué yo por primera vez en acento en el año 59 y claro está, dice, sale de espadas para defender el oro. Y en la edición francesa está también de la misma manera.
Ojo, Estados Unidos sale de espadas para defender el oro. O sea que me supongo que es una pena porque estos libros son unas ediciones hermosas, se están haciendo además una serie de recuperaciones, esos libros que tú decías hace un rato, esas primeras ediciones de los jóvenes poetas que se pierden o que se terminan porque las ediciones no eran más que de 500 o de 1000 ejemplares, pues de nuevo se pueden encontrar en el mercado, y los 25 títulos que lleva publicados en esta segunda etapa el Bardo, me parece que ninguno de ellos es desaprovechable. Además, es seguro que es una rata, Carlos, porque yo recuerdo la edición, estaba incluido dentro del libro que salió en Ruedo Ibérico, de que trata de España, ese poema estaba incluido y era Sí, es así, es de con espadas. seguridad, vamos, total. Curiosamente, este libro viene todo él bajo una cita de un texto de Menéndez Pidal. Estos castellanotes, decían los fieles al rey, hasta en el hablar se muestran rebeldes y apartadizos, parecen vascos. Y este vasco, que es Blas de Otero, para mí el mejor poeta, junto con Machado, junto con Hernández, bueno, junto con media docena de poetas de este siglo español, habla de España también en el pasado. Tañer se titula Escucho, estoy oyendo el reloj de la cárcel de León, la campana de la audiencia de Soria, filo de la madrugada, oyendo tañer España. Terminamos así, si os parece, esta Oyendo biblioteca tañer de España. encuentros. Oyendo tañer España, esperemos que la oigamos, Que el tañido sea de bautizo y no de duelo. que sea de bautizo, o sea, que no sea tañido ya, Entonces ¿no? será Que sea Será repique. repique. Que sea repique. Y continúa la entrevista tuya con Juan Larrea, esos otros 60 minutos que faltan por desollar. Mucho antes de todo esto está la cuarta fecha. La cuarta fecha es 1930. Usted cruza el charco por primera vez y va a parar a las altiplanicies del Perú. Y allí, inducido por las circunstancias, según se lee en el prólogo de Versión Celeste, se dedica a la arqueología y llega a reunir una colección de antigüedades muy valiosa que después dona al Museo de Etnografía en España y que luego va a parar al Museo de América, en la ciudad universitaria. ¿Cuáles fueron esas circunstancias? ¿Por qué un poeta y archivero se metió a arqueólogo? Bueno, yo era arqueólogo, pues soy archivero, bibliotecario y arqueólogo, ¿verdad? Pero no me metí en arqueología. Yo me fui a América a la punta de los Andes, al sitio más lejano que yo pudiera encontrar, porque era siguiendo mi desprendimiento de todo, primero de España, del español, si quiere, de Francia, de Europa, y entonces me desprendo. Al principio pensaba irme a las antípodas, pero después ya consideré que era mejor, se me ocurrió que era mejor irme a los Andes, porque los Andes tienen además la dimensión de la altitud, cosa que los antípodas no tienen. Es más agradable los antípodas con todos los oleajes, los ukeleles, te quiero, ¿verdad? Pero allí está, ¿verdad?, la cosa descarnada, profunda. Y no lo hice por Vallejo, pero sí pude, porque conocía, gracias para Vallejo, conocía a algún peruano. Y ese peruano me sirvió de enlace para poder tomar la decisión. Y con mi mujer, poco después de casados, mi mujer embarazada de 5 meses, primero tomamos la decisión antes, ¿verdad? Pero después, pasaron unos meses para preparar todo el asunto, entre otras cosas estuve en Madrid, y entonces nos embarcamos, ella embarazada de 5 meses, y nos fuimos a la punta de los Andes, ¿verdad? Al Titicaca, ¿por qué? Yo buscando el infinito. Sencillamente, yo me doy cuenta ahora que lo buscaba yo era el infinito, ¿verdad? Y aquel infinito pues estaba materialmente, en las formas geológicas, cósmicas, estaba más cerca en aquel mundo, con el Titicaca, que no en ningún otro lugar que pudiera ir, donde no había prácticamente personas. Incluso pensaba que podía haber encontrado una hebra, un punto de arranque, incluso en la mentalidad quechua, la mentalidad del indígena,
que era como el principio. Entonces, ir a encontrar algo perdido. Luego vi que no podía conversar con ningún indígena, ni conversé con ningún indígena. Pero me ocurrió una serie de cuestiones azarosas. A la semana de llegar yo a tierra americana, muere mi madre. Entonces me encuentro en una situación económica distinta, porque yo iba con una situación económica muy apretada. Entonces ya muere mi madre, entonces me encuentro en posesión de verdad material, de elementos para moverme. En segundo lugar, esa persona con la que yo iba a reunirme en el Titicaca, porque estaba casado con francesa también, resulta que abandona aquello, lo deja estando yo allí y se entiende todo. Yo fui después allí al Titicaca a ver si en Juli, la ciudad de Juli, aparte, lejos de Juli, podía yo instalarme allá, y luego vi que era absolutamente imposible, que era imposible que llevase yo a mi mujer con la niña, que sería absolutamente imposible. Así que las cosas se cambiaron por completo. Y la tercera es que entra en escena también por absoluta casualidad, ¿verdad? Porque en una comida que nos da una señora en Arequipa, pues había mucha gente en torno, había también un sacerdote que era un padre español, un padre español dominicano. Y entonces en la conversación yo le digo, bueno, yo tengo aquí una especie de tío, porque ahí es un primo de mi madre que vive aquí. ¿Cómo se llama? El padre estaba solo. Dice, ¡es mi obispo! ¡Es mi obispo! Era un obispo de misionero, del Madre de Dios. Y entonces él mismo le escribió al obispo, y eso me escribió, mis queridos sobrinos, sé que estás acá, yo la había visto una vez en Pamplona, sé que estás acá, estoy encantado de verte, tal cual, ¿verdad? Mira, yo voy a ir a Cuzco en tal fecha, ¿por qué no vienes allá? Y ahí nos vemos, y así verás el Cuzco. Bueno, yo no había pensado ir al Cuzco, pero en vista de eso, ahí me planteé en el Cuzco, y allí es donde me estaba esperando la gran aventura, ¿verdad? Así que fue una serie de coincidencias. Me impulsaron, por eso digo a usted que las cosas van por su propio, va por su propio movimiento, llevan a una parte a una otra, claro, a quien se ha entregado, quien se ha tirado ¿verdad? Por la ventana. Resulta que entonces es la gravitación la que va, la gravitación que funciona, ella no puede hacer nada más que para el otro, ¿verdad? Y la realidad es esa, yo me había tirado por la ventana y ahí la gravitación funcionaba, pero ¿qué gravitación? Entonces me empecé a dar cuenta que las cosas funcionaban de una manera distinta. Porque allí sin querer, prácticamente sin querer, empecé a comprar 2 objetos o 3 porque me venían a ofrecer. Y empecé a comprar 2 o 3 objetos porque decía, bueno, mi hija ha nacido aquí en el Perú, pues bueno, que tenga ya en un cuartito, que tenga 2 o 3 objetos. ¿sabes? Y luego otros, y luego otros, y luego otros, y luego otros. Tenía dinero. Había que hacer algo dentro del mundo que yo vivía, tenía que hacer algo un poco distinto, ¿verdad? Y además jugármelas, formaba parte de la aventura que tenía que ser jugar, el coraje de hacer cosas así, que más o menos difíciles y complicadas. Y en efecto estaba prohibido sacar las antigüedades del Cuzco, sí. No solamente del Perú, sino del Cuzco, ¿verdad? Y ahí me embarqué, porque entonces me vinieron a ofrecer unos y otros, así que en 2 meses, sin saber nada de la arqueología peruana, en 2 meses me encontré dueño de la colección más importante que se podía hacer, desde luego. Y cuando fui a Francia, pero también por casualidad, porque yo no quería que saliese en aquel momento de Francia. Hice todo lo posible porque no saliese. Sin embargo, se empeñaba la Biblia, parecía que tenía una voluntad. Parecía que la colección tenía una voluntad. Y entonces se empeñó, incluso contra la mía voluntad. Claro que yo intervine en un momento determinado, que había que hacer una cosa, la hice. Pero salió de Francia. Y cuando lo vio el doctor Rivel, director del Museo de Etnografía, que era al mismo tiempo de Trocadero, en cuanto lo vio un día, ¿verdad? Esto hay que hacer una exposición, yo lo ofrezco a usted, en un Trocadero que tiene ahora, hay que hacer una gran exposición porque ha habido una renovación del edificio, ¿verdad? Que haga usted y le vamos a hacer un catálogo. No sé. Bueno, yo en Francia no tenía relaciones con nadie. Yo en aquel momento que estaba enfermo me habían operado, fue uno de los aspectos de mi aventura, me habían operado en Lima de una úlcera del estómago. Entonces me encontraba, y todas las cosas me habían pasado además, entonces me había cambiado el mundo de la razón. Estaba yo así viviendo, no sé, en una situación confusa. No tenía prácticamente ningún amigo. A veces cuando estaba Huidobro, pero Huidobro se fue y un amigo que yo tenía, y hasta su muerte ha sido uno de los amigos más cercanos
que he tenido, que era un escultor Jacques Lipchitz, que ha sido uno de los escultores famosos. El cubismo era el más famoso en un momento determinado. Luego también se fue apartando y luego por eso se ha quedado un poco en silencio, pero ya vendrá, porque tiene también unas realidades profundas de primer orden. Pero todo aquello, su contacto con la arqueología prehispánica americana, le trastornó de tal manera que en 1932 usted decide no volver a escribir nunca poesía y cumple la promesa. No es que decidiera, es que empecé a no escribir. No tomé la decisión, no fue una cosa así meditada, premeditada, no, sino que me encontré en otro lugar, porque el mismo doctor Ribe me dijo, tiene usted que participar en esto, y empezó a darme libros sobre América. Pero el esto es que yo tenía atrás toda la experiencia, entonces lo que me interesaba era la experiencia vital, ¿verdad? Esa experiencia vital que era una especie de continuación de mi proceso poético, pero en otro plano, que lo digo a usted, es el plano ¿verdad? De la poesía épica, pero la épica en acción, las cosas que tienen un sentido y que la vida funciona. Eso es lo que me parecía a mí más importante, porque era una verdadera revelación, era una revelación de una dimensión que yo no había leído en ninguna parte y sigo sin haberla leído. Usted en América descubrió o creyó descubrir el autre monde que buscaban los surrealistas y edificó toda una teoría americana. En este libro, Teleología de la Cultura, y en otros libros que no se encuentran en España, usted ha formulado el destino americano como una especie de destino final de la humanidad. Ha convertido a América en un estadio de la cultura donde se supera a la vez el individualismo y el colectivismo. Pocos años después, sin embargo, Ortega y Gasset, por ejemplo, fue a América, estuvo muy poco tiempo y volvió diciendo regreso al único continente que todavía tiene un contenido. ¿Por qué esta diferencia de visión entre Ortega y usted? ¿Qué fue América? ¿Qué encontró en América? Bueno, en América encontré esa aventura mía, que yo empecé a decir... ¿Pero era suya la aventura o era una aventura americana? ¿No? Era una aventura americana, pero de la cual era yo el centro, el que tenía conciencia. Entonces resultaba que ello funcionaba de una manera distinta y allá había algo. Yo tenía que explicarme por qué yo había intervenido. Yo no tenía méritos especiales, ni había hecho cosas anteriores que justificasen que yo hubiera intervenido en eso. No, yo era allí un elemento que funcionaba. ¿Y esto por qué funcionaba? Y a vuelta, llegué poquito a poco al convencimiento de que era porque había allí un destino, porque era una cosa diferente, ¿verdad? De que había allí en potencia una dimensión de más allá. La cual dimensión de más allá entonces empezó todo el mito nuestro, de nuestra cultura, de América, Nuevo Mundo, y de unos y otros que verdaderamente se han proyectado hacia América con esperanzas de encontrar un nuevo mundo, ¿verdad? Pero un nuevo mundo a construir. La diferencia que hay con Ortega, por ejemplo, es que cree que ir a un nuevo mundo que ya está hecho y que va allí para que le aplaudan y para que diga, hombre, qué bonito, etc. No, se trata que si hay un nuevo mundo en potencia, si un nuevo mundo hay que crearlo, va a ser creado y va a ser creado a través de los hombres, sencillamente, pero es a través de los hombres, pero porque está en potencia y está en potencia dentro del destino terráqueo en su plenitud. Resulta que allá hay un continente entero virgen hasta cierto punto, hoy ya cada vez está menos virgen, pero virgen, y que permite concebir la idea de que allí la reunión, ¿verdad? de los movimientos de Europa y de Asia lleguen a encontrar una solución, una situación distinta, ¿verdad? Con una solución nueva, ¿verdad? Que no se puede encontrar en Europa porque ya tiene sus limitaciones, el pensamiento europeo, ¿verdad? Tiene sus niveles de los cuales no puede escaparse. Eso, lo cual además está demostrado porque nadie se escapa, sencillamente. Y los asiáticos porque tampoco tienen el destino, el concepto de destino de un mundo más allá en ese plano colectivo. Porque esa es la diferencia. ¿Ese más allá es individual? No puede ser individual. Es más allá de cultura, es más allá de historia. Tiene que ser un más allá colectivo. Todo esto es lo que usted ha llamado espirituhumanidad. ¿Qué es la espirituhumanidad? La espirituhumanidad en su obra. Es el nombre que he empleado para designar a una situación de humanidad superior. Superior, pero que no es superior en el plano tecnológico exclusivamente, como hoy hay tendencia a imaginar, ¿verdad? Que resolviendo las cuestiones materiales, la tecnología, se puede hacer una humanidad superior, ¿verdad? Porque se puede mandar a Marte, pues se puede mandar a Júpiter, lo que usted quiera. A mi modo de ver, eso no soluciona los problemas esenciales de la humanidad. El problema de la humanidad es el hombre, ¿verdad? El concepto del hombre. El concepto del hombre tiene de sí, del ser, ¿verdad? O sea que
A mi entender, vamos a una situación, la humanidad va a una situación de una conciencia superior del ser y de lo que es el hombre. En el fondo está dentro de todos nuestros mitos desde el principio, es Adán, ¿verdad? Adán y Dios, todo está allá. Sí, usted ha escrito que la clave del presente está en el pasado, hay que buscarla siempre en el Muchas pasado. veces hay que buscarlo, sí, son los grandes mitos que están allá, que vienen hablando, sencillamente, pero es otro lenguaje. Es un lenguaje, porque usted toma la Biblia y ve ciertos aspectos exteriores, algunos profundos, pero no pasa de ahí. Y sin embargo, pudiera, en ese lenguaje de la Biblia, de todos sus mitos, estar manifestándose otro lenguaje, que es el lenguaje de figuras, ¿verdad? Que tiene una representación distinta a la que se le ha dado, a la interpretación que se le ha dado el estado de humanidad capaz, ¿verdad?, de considerarla. Yo creo que tienen otra significación, una significación en segundo plano, ¿verdad?, que es la significación universal. Además, todos los padres de la Iglesia, todos han siempre hablado del lenguaje que tiene pues dos o tres significaciones, el sentido trópico, el sentido que tiene, ¿verdad? Y entonces, la espíritu-humanidad, en cierta manera, es la realización del hombre-espíritu. Del hombre que es físico, naturalmente, pero que su calidad suprema es la calidad espiritual. ¿Qué es lo que le diferencia del animal? El animal es físico y está contento de ser animal, sencillamente. Y el hombre, en cierta medida, pues es físico y en algunas circunstancias se puede encontrar satisfecho, ¿verdad?, de ser nada más que físico. Pero es porque abandona, deja como si no existiese toda una serie de realidades que en el pasado le llaman a la conciencia y a decir, no eres solo físico, fíjate todo lo que han pensado generaciones anteriores, eso no es físico, lo que pensaban, lo que querían, lo que ambicionaban, para aquello incluso que hacían toda clase de sacrificios, en fin, es otro tipo, ¿verdad? Si nos salvamos es por el espíritu, si hay salvación para la humanidad, es salvación por el espíritu, ¿verdad? Al mismo tiempo, claro que la realización de las cosas materiales, claro que tenemos que comer todo, inevitablemente, y tenemos que distribuir lo mejor posible, claro que sí, por el sistema no espiritual, sino por el sistema material. Eso lo tenemos que distribuir, pero tenemos que tener un concepto de lo que somos, de lo que es el ser, y lo que es del ser no solo nuestro y de la humanidad, sino incluso del ser del universo. Ahí caemos ya en plena ontología, ¿verdad? Larrea, la quinta fecha es una fecha de todos los españoles, 1936. Usted ha escrito alguna vez que los sucesos históricos son la expresión teleológica de un inconsciente colectivo que se puede interpretar simbólicamente como se haría con un sueño individual. Desde este punto de vista, ¿qué representa nuestra guerra civil? Bueno, yo sentí la guerra civil como sensorial, claro, todo el mundo que venía arrastrando y todas las ideas que había constituido, de muchas cosas que había escrito. La guerra civil a mí se me planteó como si fuese la lucha entre el bien y el mal, cosa que lo han visto así mucha gente, de diferentes puntos de vista. Pero para mí era la lucha final, la lucha apocalíptica. Yo veía el bien en un punto elemental, si usted quiere, en función del mal. Lo que ahí era claramente era el mal, lo que a mí me parecía el mal. Esa intervención de los fascismos, italiano, alemán, y después sus resonancias aquí en España y el planteamiento que hacían aquí en España en función de ciertos valores, y esa cuestión de la guerra civil, de matar, ¿verdad?, de destruir, de llegar a la consecución de lo que querían por medio de la guerra, me parecía absolutamente monstruoso, me parecía apocalíptico. Y poco a poco fueron apareciendo efectivamente las imágenes apocalípticas que justificaban esa visión. Porque las imágenes apocalípticas resulta que son... Bueno, eso me ha llevado muy lejos, ¿verdad? Eso es un libro que usted no conoce, La espada de la paloma, para empezar. Algo habrá usted leído con la teología cultura, y también quizá algo en esto del surrealismo, ¿verdad? Pues efectivamente se presentaban así y no había más remedio, ¿verdad?, que tomar parte en aquellas circunstancias con todo lo que uno tuviera. Por eso hice yo la entrega absoluta. Pues yo di mis bienes y mi colección, se las di al pueblo en lucha, ¿verdad? Esa diferencia. No solamente eso, sino que hice una cosa bastante interesante que se ha pretendido olvidar y que hoy está olvidada, pero que en sus días se redescubrirá. Y es que el Museo de América no fue fundado en el año 1941 o 42,
sino que el Museo de América se fundó el año 1937, en plena guerra civil, gracias a la donación de un ciudadano que se llamaba Juan Larrea, que venía ya trabajando en estas cuestiones durante 2 años para la creación del Museo de América. Y luego llega el año 36 y el 37 hace la donación con el propósito de hacer el Museo de América, y en efecto, el 12 de octubre de 1937 en la Gaceta Oficial se publica un decreto en el cual se crea el Museo y Biblioteca de América. Y eso es una cosa real, ¿verdad? Una cosa real, y que por ser real no tiene más remedio que salir a superficie cuando llegue su hora. No hace falta, yo no lo quiero para mí personalmente, no significa, la vida de un hombre no significa nada, no vale nada. Son los valores que están detrás de la vida de un hombre. Larrea, en 1937, en plena guerra civil, entabla usted una decisiva amistad con Picasso. Se encarga de publicar su álbum de Aguafuertes, Sueño y Mentira de Franco, y asiste a todo el proceso de ejecución del Guernica. ¿Con qué talante lo pintó Picasso? ¿Cómo se fue modificando el cuadro en sus sucesivas encarnaciones? Bueno, empezó, él ya tenía el compromiso de hacer un cuadro, pintar un cuadro a favor de la República Española a partir del mes de enero de 1937, cuando se estaba proyectando la construcción del pabellón de la República en la Feria Internacional, ¿verdad?, que se iba a celebrar en París aquel verano. Pero no había hecho grandes cosas, solo había hecho uno de los grabados de Sueño y Mentira de Franco, que entonces se proyectaban para hacer tarjetas postales que se pudieran vender. O sea que estas planchas, que luego se hicieron en planchas, ¿verdad?, eran para ser cortadas y vender. Ahora, una vez que hizo ya las planchas, entonces las guardaron para hacer una tirada exclusivamente de Sueño y Mentira de Franco, que hice yo. Efectivamente, yo fui que se encargó de hacer la edición y hacer la distribución de Sueño y Mentira de Franco, ¿verdad? Y mientras tanto, que ya en el mes de junio, mes de mayo, junio, empezó Picasso a pintar. Pero ya habían pasado muchas cosas. Desde el mes de enero, que se había comprometido a pintar, hasta el mes de mayo, habían pasado muchas cosas. Y entonces, el mes de abril había ocurrido la catástrofe, el crimen de Guernica, que levantó, nadie puede dar cuenta de cómo se levantó la opinión internacional. Desde luego en Francia, quizá más que en otros lugares, porque Francia se sentía atenazada, ¿verdad?, entre las dos pinzas, que por una parte pudiera el fascismo italiano y el nazismo alemán, y por otra parte el español, aprendido ahí. Total, que esto levantó la conciencia pública, no solamente las gentes políticas, sino toda la conciencia, porque ahí entraban a lo mejor los directores de seminarios y los obispos, todo el mundo estaba completamente indignado. Entonces Picasso es cuando empieza, el 2 de mayo, a hacer los primeros dibujos, que son los croquis ahí que empieza a hacer, buscando, pudiéramos decir, el tema, ¿verdad? Porque los primeros croquis, está visto, son una búsqueda del tema, en que hay un caballo despanzurrado de diversas formas, y hay una luz, una figura femenina con una luz, ¿verdad?, que está sobre el caballo. Y luego hay un toro con una esquina. Esos son los tres elementos que empiezan a funcionar, ¿verdad? Y primero hace todos los dibujos, poquito a poco, durante esos días, pero en un estado de enardecimiento total. Y después, cuando le facilitan, porque eso se lo facilitó la legación española,
El director de entonces para ese pabellón era José Gaos, ¿verdad? Y él, sin que intervino en estas cuestiones, le facilitó el lienzo, porque Picasso, cuando se hizo el trato de que en el mes de enero de que iba a hacer ese lienzo, esa pintura, dijo que no quería nada, pero que le diesen nada más que los elementos, que le facilitasen los elementos, es decir, que le facilitasen el lienzo y que le facilitasen las pinturas y los pinceles, lo que fuera, nada más, ¿verdad? Eso se los facilitaron entonces en el mes de mayo, y entonces empezó a dibujar, ¿verdad? Y como él ya había tenido la idea antes de que dice qué interesante sería, ¿verdad?, poder seguir en un cuadro la evolución que ha ido hasta llegar hasta el final, eso lo había escrito él, pero había olvidado. Pero ahí estaba también Servos, Cristian Servos, que es un crítico de primera orden, ¿verdad? Entonces lo recordó y le dijo. Entonces, entre unos y otros, porque siempre la conjunción de casualidades, resulta que Dora Maar, la compañera de Picasso, era fotógrafa. Así, como consecuencia, empezaron a sacar las fotografías de los distintos estados que iba teniendo el cuadro conforme iba evolucionando. Esa mujer que está al lado del toro, durante mucho tiempo estaba al otro lado de la composición. Estaba la parte, podríamos decir, derecha de la exposición. Pero después transforma el asunto y esa madre con el niño, ¿verdad?, lo lleva y lo pone en contacto con el toro, en la parte izquierda. Así fue evolucionando, ¿verdad?, a muchas cosas sin darse cuenta, otras muy reflexivamente, pero fue evolucionando, ¿verdad?, hasta que llegó el día final. He contado, y yo creo que está aquí escrito en ese libro, cómo se hizo el día final, ¿verdad?, en público, cómo acabó de dar la última mano, podríamos decir, a su obra, y cómo estallamos todos en un aplauso, los gentes que estábamos allí, porque había quitado unas cosas de color, unos papelitos de color rojo, uno que tenía, el niño tenía una especie de herida roja, para llamar la atención, era una especie de picada, todo negro, todo gris, y una cosa roja acá, y esta mujer también, esta mujer de la gran zancada, tenía también una lágrima roja. Y en aquel momento que estábamos admirando cómo había quedado, porque realmente era un cuadro sobrecogedor. Yo me acuerdo cuando yo lo veía, me daba ganas de revolcarme por el suelo, no podía, era más poderoso que yo lo que se proyectaba del cuadro. Entonces, él se desprendió del grupo, que estábamos allí un grupo, no sé, unos 15 personas, digo, pues no sé exactamente, ¿verdad?, cuál fue el número. El caso es, se desprendió del grupo y fue y quitó, primero quizá un papel que todavía estaba ahí, pero enseguida quitó esas lágrimas de sangre que tenía esa mujer. Y después, un momento después, volvió otra vez a desprenderse y quitó del niño esa herida, ese rojo. Y ahí es cuando todos empezamos, aplaudimos, ¿verdad?, rompimos a aplaudirle, ¿verdad?, y felicitándonos todos, ¿sí?, entusiastas, ¿verdad?, del cuadro formidable, famoso, ¿verdad?, que se hizo famoso a partir de entonces. En 1947 publicó usted este análisis, este profundo análisis del Guernica, que ahora por fin se edita en castellano. No, en castellano se ha editado siempre, se edita en España, quiero decir. Aquí sostiene usted el meollo de este libro, consiste en decir que Picasso, a medida que iba pintando el cuadro, iba prescindiendo de la anécdota, del suceso histórico, del episodio, e iba ciñéndose sobre una búsqueda del inconsciente nacional a través de una serie de símbolos, en parte coincidentes con la fiesta de la tauromaquia y en parte no. ¿Llegó Picasso a conocer esta interpretación? ¿Leyó el libro? ¿Estaba de acuerdo con ella? Leer sí, porque yo se le mandé antes de la publicación. La publicación fue en inglés, traducida en inglés, pero yo le mandé el texto castellano. Y no una vez sola, sino dos veces. La mandé también por medio de José Luis Sert, que fue a visitarlo en un momento que no lo pudo lograr, pero por medio de Sabarté se lo mandó. Y no sé, yo la verdad personalmente no sé el efecto, porque no contesta las cartas. Yo le escribí unas cartas tremendas que están aquí publicadas, ¿verdad? Porque como a mí me gusta el dato, la realidad tal como es y no como la pintan, entonces publico las cartas que yo le escribí y que no contestó sobre el Guernica. Yo andaba un poco rencoroso, porque después de haberme demostrado una simpatía, una amistad tan profunda durante la guerra, luego cuando le escribí desde Nueva York, por cierto, en cuanto llegué,
que estaba su exposición de los 50 años, estaba expuesta entonces en Nueva York, y le escribí también desde México, no me contestó. Bueno, no contesta cartas a nadie, desde luego, no sé que exista ninguna carta de Picasso. Pero en fin. Ahora, cuando quise hacer la publicación en castellano, quise pedirle permiso. Entonces aproveché que mi mujer iba a Francia con mi hija y que iban a ir precisamente un poco por la Costa Azul. Y le dije, hombre, si ves a Picasso, hazme el favor de preguntarle si está de acuerdo en permitirme que publique el texto, ¿verdad? Y si quiere alguna condición, qué es lo que pasa, creo que no querrá nada, pero en fin. Y efectivamente lo encontraron en la playa, en Golfe Juan. Enseguida, claro, los recibió con los brazos abiertos, lo llevó a su casa, lo llevó a comer y todas esas cosas. Y ahí, eso es un dato, pero claro, es personal. Y ya, pues, lo sé por mi mujer, lo sé por mi hija, los dos. ¿Verdad? Y allí, no él, sino Françoise, la que era entonces sus compañeras, mujer, La que luego escribió aquel libro esto escandaloso. Esto es. Pues allí en la conversación a la mesa, hablándose de que iba a ser publicado en castellano y todas esas cosas, dijo, bueno, sí, es lo mejor que se ha escrito sobre Picasso. Es el texto que se ha escrito mejor sobre Picasso. Yo supongo que es sobre Guernica de Picasso, ¿verdad? Pero en fin, tal como me lo contaron las dos personas que estaban allí presentes, y presente Picasso, era como se lo he dicho, ¿verdad? Quiere decirse que la impresión de Picasso era buena. También por Sabartés, que era su secretario, se sabe que le había interesado y le había interesado mucho, ¿verdad? Éluard lo mismo, ¿no? Y otras gentes igual. Pero él nunca suelta una prenda. Usted ha sostenido en alguna ocasión que el Guernica marca el punto culminante de la obra de Picasso y que a partir de ese momento Picasso entra un poco en decadencia, empieza a dar vueltas sobre sí mismo, incluso cita usted el cuadro de los fusilamientos de Corea como un prototipo del mal Picasso, del Picasso que no debería haber existido. ¿Por qué Picasso a partir del Guernica se agota? Yo creo que Picasso, al hacer el Guernica, llega a dar lo último que puede dar, lo máximo. ¿Por qué? Porque es una emoción que no tiene con ningún otro cuadro, en ninguna otra circunstancia. Él tendrá emociones personales, particulares. Por ejemplo, cuando pinta una cosa en que se pinta a él y a su mujer en estado, por ejemplo, de disputa, entonces tiene una emoción, ¿verdad? Entonces tiene ganas de destruirla, ¿verdad? Y el caballo arremete, es decir, el toro arremete contra el caballo y lo destroza, sencillamente, ¿verdad? Ahora, con lo de Guernica, es que entonces fue levantado por la ola, es la ola de indignación general, era el sentimiento del pueblo español. Entonces, como también aquí lo digo e insisto, que esta obra no es exclusivamente de Picasso. Y ya me se lo digo a él en una carta que le escribo, se lo digo, que esta obra no es suya, es una obra del pueblo español, ¿verdad? Que se hizo a través de él, en efecto. Él es el genio que traduce el contenido de la situación española, pero que el verdadero autor es España, es el pueblo español. O sea, a eso lo digo. Y así creo que como no se ha dado luego en ninguna otra oportunidad en que pudiera sentir algo semejante y sobre todo de tipo colectivo, como era la cuestión española, ninguna otra obra llegó al mismo nivel. Ahí llegó, yo creo, al máximo, al sumum. Esa fue la cúspide de la obra de Picasso y es como si todo lo anterior hubiera sido una preparación para que pintase el Guernica en un momento determinado, ¿sabes? A mi modo de ver. Y las cosas que ha hecho después no están, a mi juicio, a la misma altura, ni mucho menos, ¿sabes? Larrea, sexta fecha que es también de todos, 1939. Termina la guerra civil y empieza su exilio forzoso estableciéndose en México. Allí funda dos revistas. Primero, España Peregrina, en colaboración con Bergamín y con Josep Carner. Esta revista era el órgano de la Junta de Cultura Española, duró 9 números, y luego cofunda y es secretario de Cuadernos Americanos, que fueron la una y la otra, a dónde apuntaban y a dónde llegaron. España Peregrina pretendía ser el órgano no de la Junta de Cultura Española simplemente, sino el órgano de la espiritualidad española. Y la Junta de Cultura era una especie de resumen de esa espiritualidad cultural. La Junta de Cultura la fundamos, en eso interviene también de una manera directa y quizá yo creo que podría aventurarme a decir que fui el promotor de la creación de la Junta de Cultura, porque yo ya tenía el destino, la conciencia de América. Entonces, cuando se produce la catástrofe en España, cae Cataluña,
Entonces yo creo que se tiende a América, que se va a ir a América. Entonces que hay que procurar que la intelectualidad española se vaya hacia América, porque esa es la manera de establecer un nexo entre las dos orillas y que el sentido de la guerra española se difunda en América. Y entonces se llegre a realizar la gran unidad sobre el porvenir espiritual, ¿verdad?, de ambos mundos. Ahora, llega el momento en que hay que marcharse, porque viene la guerra grande. Yo me marché como los demás. Primero todos los amigos de la Junta de Cultura partieron antes, partieron el mes de mayo. Y yo, en cambio, me quedé como secretario de entonces, que era de la Junta, me quedé para seguir arreglando todas las cosas y mandando a la gente que se pudiera hacia América. Y me marché, eso sí, me marché de París con el último visado que dio México en ese cupo emigratorio, ¿verdad? El último visado lo tenía yo a gala, a ver, salió con el último visado, ¿verdad? Y una vez que llegué a México, pues removí, porque yo tenía un estado de excitación mental extraordinario. Ahora me doy cuenta, ¿verdad?, que raramente ninguna otra persona estaba en la misma situación. Estaba como hecho un ascua viva, ¿verdad? Total que ya habíamos comprometido en París que se publicarían allí por la Junta de Cultura Española un par de revistas, hablaban. Pero cuando yo llegué no habían hecho nada, no habían hecho todavía nada. Se habían ocupado de otras cosas, habían dado una conferencia y habían alquilado un local que entonces empezó a terminarse para establecer la Junta y hacer exposiciones y conferencias y tal. Aquello terminó todo muy mal, ¿sabes? Pero yo removí para hacer la revista. Y efectivamente, al poco que yo llegué, ya nos tuvimos que reunir para hacer la revista, que fue esta revista. Se discutió nosotros en una junta sobre el nombre. Bergamín propuso el nombre de España Peregrina. Usted en la junta representaba precisamente a Picasso, ¿verdad? Sí, cuando se hizo la reunión representaba a Picasso. Cuando hizo la primera reunión, cuando se fundó la Junta de Cultura en París, yo llevé la representación de Picasso. Y yo proponía España Viva, ¿verdad?, para poner el título. Pero decidimos por último que se publicase con el nombre de España Peregrina. Y yo me encargué de hacer España Peregrina. Yo hice los 9 números y el 10º que se quedó colgando también, ahí está, que ahora lo han publicado ahora por fortuna. Una edición ¿verdad? fácil, Así que está todo el fenómeno en conjunto, ¿verdad? ¿Por qué murió España Peregrina? ¿Por falta de fondos? Por falta de fondos, porque la torpedearon desde dentro, ¿sabes? Bueno, son cosas tristes las emigraciones, que mejor es no hablar de ellas. O sea, Bueno, ¿y la otra revista, Cuadernos Americanos? y el Cuaderno Americano salió de España Peregrina, porque yo intentaba reproducir, porque volviera a salir España Peregrina, e intentando, fuimos a ver a Silva Herzog, que era entonces un consejero económico del gobierno, y un poco aficionado a las cosas literarias, pero era un economista. Y entonces fuimos a pedirle ayuda para seguir España Peregrina. Mientras no sé si es una revista más importante, la que yo creía que era indispensable. Dentro de mi mundo, dentro de lo que yo llevaba dentro, de mis ascuas, yo sentía que había que la cuestión española debía en España, en América, ¿verdad?, difundirse totalmente y ganar la opinión pública y el corazón del mundo. Así nomás, ¿verdad? Y entonces le propusimos las dos cosas. Primero, hacer España Peregrina, que era lo que a mí me importaba de inmediato, para que más tarde pudiéramos hacer una revista más amplia en que trabajásemos mexicanos y españoles, americanos y españoles, pero mexicanos y españoles. Y en la tercera cosa, sí, me parece, reunión que tuvimos, ya Silva nos dijo que él desde luego podía hacer que salga España Peregrina, pero no le interesaba a él, claro, que lo que le interesaba era el otro proyecto, que él creía que tenía elementos para poder hacerlo, bien sea por el gobierno o bien sea por sus amigos, que podrían encontrar los medios materiales para hacer una revista, de la que él sería administrador o cosa por el estilo. Íbamos a hacer 2 directores, uno español y otro mexicano, Bernardo Ortiz Montellano, que ya había dirigido una revista a los contemporáneos, y por mi parte Juan Larrea, ¿verdad? En todas esas cosas estaba presente León Felipe. León Felipe tenía un entusiasmo muy grande, y Silva Herzog tenía un gran entusiasmo por León Felipe, porque había leído el Goodbye Panamá y algún otro de esos poemas frenéticos que había escrito León, ¿verdad?, y que a él también lo sobrecogían y lo exaltaban, ¿verdad? Y así es como terminó de ser España Peregrina,
y empezó Cuadernos Americanos. Fue un trasvase, sencillamente, hecho entre españoles y americanos. No hay más que ver, ahí se aparecerá la lista de los consejeros, los que intervienen, quienes son de la Junta de Cultura Española. Así que esto es continuación de la Junta de Cultura Española. Ahora lo quieren olvidar, en México lo quieren olvidar, en fin. No sabe usted lo que son las pequeñas pasiones literarias, pero ahí está. Bueno, en México publica usted Rendición del Espíritu, obra tan desconocida en España como la mayor parte de las suyas, y escribe El surrealismo entre viejo y nuevo mundo, ensayo incluido posteriormente en Del surrealismo a Machu Picchu. Luego llega la séptima fecha, ya hemos hablado de ella. En 1949, la Fundación Guggenheim le concede una beca para estudiar, para investigar en Estados Unidos, y pasa usted 7 años allí. Y ya llegamos a la octava fecha, 1956, la Universidad de Córdoba, en Argentina, le ofrece un puesto de profesor. Acepta, se va para allí y funda, en el ámbito de esa ciudad y de esa universidad donde sigue, el Instituto del Nuevo Mundo y el Aula César Vallejo. ¿Qué es el uno y qué es la otra? Bueno, pues era una justificación por lo pronto de mi estancia allí, porque una vez trasladado a la Argentina, pues, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto después de todo el mundo que traigo detrás, de todos los descubrimientos que creo haber hecho, que creo trascendentales, que son estar puestos en la espada de la paloma y demás? ¿Qué hago yo acá? Entonces, dentro de mi misma línea de siempre, pues hay que fomentar la creación de una opinión generalizada en relación con el nuevo mundo. Entonces, el propósito es crear una institución que se llame Instituto del Nuevo Mundo y que contemple la cultura desde los diversos ángulos, con objeto de llegar a una conclusión que sea sintética de lo que es la cultura y lo que debiera hacer y lo que va a ser y en lo que debemos de trabajar para que se forme una cultura hispanoamericana, americana, pero en fin, del lenguaje español, sencillamente. Pero eso se funda porque mi hija, que se acababa de casar hacía poco, entonces, y su marido dan una cantidad. Así que ese instituto existió, y es porque el dinero también venía del mismo lugar, ¿verdad? Porque lo demás en la universidad nunca conseguí me dieran un centavo para eso. Me sostenía como profesor, yo tenía mis cátedras, ¿verdad? Teleología de la cultura, lancé allí, y luego una serie de cursos que yo estimo sumamente importantes, que se titulaban Formación histórica del cristianismo a la luz de los descubrimientos recientes. Los descubrimientos recientes eran dos. Era el descubrimiento de la secta de los esenios, que yo conocía desde un primer momento y había seguido desde el primer momento, y que me parecía que era un verdadero eslabón perdido entre el judaísmo y el cristianismo. En los esenios va a encontrar usted el concepto de un plan divino, que en definitiva es el mismo de la teleología de la cultura. Mismo, sí, el mismo. Y después... También en Spinoza lo había encontrado usted el mismo concepto. Algunas cosas, claro. Y después el otro descubrimiento era el que yo había hecho y se había expuesto en la espada de la paloma. Es decir, ¿por qué, cuando históricamente se escribió el Apocalipsis llamado de San Juan? ¿Verdad? Hay una cosa histórica objetiva, no una de tantas interpretaciones subjetivas a que ha dado lugar el Apocalipsis. Cada uno dice lo que le sugiere aquellas imágenes un poco extrañas e impresionantes que se dan en el Apocalipsis. Entonces, una cosa subjetiva que cada cual, en cada momento histórico, puede interpretarlas a su manera. Pero entonces es una interpretación personal que añade, pero eso no toca a la realidad real del Apocalipsis, ¿eh? El Apocalipsis, lo que a mí se me descubrió cuando estuve en Estados Unidos y pude profundizar, gracias a las becas que tuve en aquel momento y gracias a la libertad que me dieron en la biblioteca, sobre todo de la Columbia University, es utilizar la biblioteca como si fuera mía, en mi propia casa. Yo subí y bajaba todos los pisos que quería, me llevaba los libros a casa, etc. Así que yo podía en un momento conocer una cantidad de cosas que si hubiera tratado de hacerlas por los otros cauces no hubiera podido, o hubiera tardado meses, años en hacerlo. Allí, en cambio, era una cuestión rápida. A él le interesaba un libro que a lo mejor está usted en sociología, pero le interesaba uno de religión, o le interesaba otro de historia, no sé qué, y usted sube y baja, maneja los libros como quiere. Y ahí, por eso, yo creo que hice entonces una especie de curso nuevo sobre la cultura,
¿verdad?, muy diferente a lo que había hecho antes. Es como una carrera nueva, pero una carrera en profundidad y ya con una intención determinada, que era lo de los grandes mitos, el mito de Santiago de Compostela, que luego me llevó al Apocalipsis, porque resulta que el caballero del Apocalipsis, el caballo blanco, que viene en el capítulo 19, pues de ahí viene el caballo de Santiago, ¿verdad? Bueno, Américo Castro dice que son los dioscuros, que también Pues galopaban absurdo, pues en un absurdo. caballo blanco. O sea, eso lo dije, es absurdo. ¿Qué tiene que ver los dioscuros con la historia española? Nada tiene que ver. Yo no se dejó llevar por un librito de una norteamericana que escribió en particular, pero la verdad no tiene nada que ver. Eso es Santiago verdaderamente, el que viene del cielo a pelear contra los sarracenos, ¿verdad? Todos al frente de sus menadas, ¿verdad? Vestidos de blanco, todos igual que en el Apocalipsis, sencillamente, ¿verdad? Larrea, estamos llegando al final. La novena fecha es doble e italiana. El profesor Vittorio Bodini lo incluye usted entusiásticamente en su antología de poetas surrealistas españoles. Tengo aquí el prólogo de ese libro en separata, publicado en 1963. Y 6 años después, siempre gracias a Bodini, aparece en Turín la primera edición, en edición bilingüe italiana, de Versión Celeste. Versión Celeste, publicada un año después en España por Carlos Barral, es su ópera omnia poética. 106 poemas, de los cuales 90 están escritos en francés y traducidos por Barral, por Gerardo Diego o por Luis Felipe Vivanco, y 16 son poemas escritos originariamente en castellano. Bodini, en los poetas surrealistas españoles, incluye una carta suya en la que usted se negaba, cortés pero firmemente, a facilitarle todos estos poemas con miras a su edición. Sin embargo, luego vuelve usted sobre su decisión y le autoriza. ¿Por qué? ¿Por qué cambió de opinión? Bueno, primero porque es una cosa diferente. Lo que él quería, en primer lugar, era dentro de un libro colectivo, formar parte de un libro colectivo. Entonces, que utilice lo que ya está ahí, que lo utilice. Y otro es un libro particular, ¿verdad? Pero aquí hay un episodio bastante extraño, bastante curioso, por otra parte, que es que años después, 2 o 3 años después de esto, recibí de pronto una carta de Alemania, firmada por un señor que yo desconocía, escrita en inglés, y firmada por un señor Vesper Triangel, no sé cómo se pronunciará, Vesper Triangel, que se decía poeta y no sé. Y tenían también, no sé, algún pequeño instituto allá. Y me decían que querían publicar un libro mío de poesías. A mí me sorprendió enormemente, pero yo tenía ya más de 70 años, creo. O por ahí lo andaría, no sé. Total que dije, bueno, quizás en el momento, yo antes me negaba yo porque creía que la poesía no era más que un testimonio de las otras cosas que escribía en prosa. Bueno, ya he escrito muchas cosas en prosa, ya están publicadas en prosa, ¿por qué no ahora, algún día? Bueno, esto es como una cosa póstuma, efectivamente, ya tengo la edad absurda, ¿verdad?, para hacer una publicación de esta naturaleza. Entonces les contesté que efectivamente podría hacerles dar, si querían, podría darles una serie de elementos. Me decían también que habían publicado algo de Gerardo Diego, me parece, ¿verdad? Y entonces volví a recibir noticias de estas personas firmadas por Gudrun Sling. Gudrun Sling. Les mandé, hice entonces una copia de las cosas que tenía y se las envié. Me contestaron entusiastamente que la habían recibido y que inmediatamente iban a hablar por radio y que me iban a dedicar por radio, o televisión, no sé, no, por radio, ¿verdad? Y después ya se apagaron y ya no volví a tener noticias de ellos. Pero en aquel mismo momento me escribe Bodini y me dice que si yo puedo dar algunos poemas porque quisiera publicar la carta que yo le había escrito y con lo que ya había, los poemas que le había traducido, y si le podía dar algún poema más, ¿verdad? Así suplicantemente. Y yo le dije a Bodini, bueno, pues no le voy a tratar a usted más, peor que, ¿verdad?, como una nación menos favorecida. Ya que les he dado a los alemanes, ¿verdad?, los alemanes me han escrito, les he dado esto, pues se lo puedo ofrecer a usted también. Y entonces, claro, estaba él contento de tener elementos nuevos, y por esa razón, más o menos pintoresca en muchos aspectos, es por lo que me decidí a hacer la publicación. No, pero lo verdaderamente pintoresco del asunto, según me ha dicho usted antes, es que estos alemanes que le escribieron a usted eran integrantes de la banda Bader. Luego resultados, sí, pues, pero así, de primera línea. Es la de primera línea, esta muchacha es. que ahora se ha ahorcado, o la han ahorcado
Sí, en una sí, cárcel sí, alemana. de primera línea. Esa Gudrun Slin era la compañera de, no sé, de Bader, ¿verdad? Parece. Si va usted a Alemania, lo mismo lo detienen por complicidad. No, Allí no yo se gastan supe, pero yo supe de ello porque había un profesor alemán, suizo-alemán, que había educado en Perú y que pasó por Córdoba, hablamos sobre el asunto, y me dijo, deme usted la correspondencia porque yo voy a enterarme. Yo no sabía nada de Bader y nada. Y al cabo de una temporada me conté que se había seguido el asunto, la pista, y que efectivamente que resultaba que formaban parte de estas gentes de una secta, de un grupo, ¿verdad?, revolucionario, pero esto diría también hace 3 años o 4 años. Y luego resulta que en efecto en los diarios me he encontrado, ¿verdad?, con Slim Gudrun, ¿verdad?, que estaba en la cárcel y que allí parece ser que se ha suicidado. Quizá figuren algunos de sus poemas en las actas del proceso. Larrea, ¿no es una situación insólita esta de un poeta español al que casi en vivisección le publican sus propios poemas traducidos a su propia lengua por otros poetas? ¿Por qué no los tradujo usted mismo? Porque si lo hubiera traducido los hubiera tenido que cambiar profundamente, ¿verdad? Y no podía traducirlos. Otro los puede traducir porque la traduce al pie de la letra, como quiera, ¿verdad? Pero si yo agarro un poema mío y quiero traducirlo, ponerlo en castellano, sale otro poema diferente. No hay posibilidad de traducirlo realmente al pie de la letra. Y eso es por la razón que no. Ya les dije, yo no puedo traducir. Y lo comprendió muy bien Bodini, ¿verdad? Lo comprendió muy bien. Y le pareció bien que él hiciera, ¿verdad? Es una cosa más objetiva, más independiente, una verdadera traducción. 10ª y última o penúltima fecha, 1977. Este regreso para presentar el Guernica, precisamente, y esta entrevista. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Otra vez definitivamente el ultrella americano o va a quedarse o va a volver a España? En realidad no sé nada. Como en general nunca he sabido grandes cosas, salvo a pequeños trozos. No sé qué va a ser de mí. Yo creo que tengo que volver a América, porque tengo mi vida hecha allí, la vida de mi nieto está allí, y una serie de elementos que nos atan a Córdoba. Y allí estoy como retirado, porque vivo muy retirado, muy independiente, donde puedo llevar mi vida fuera de la realidad, de la colectividad, sencillamente, porque yo tengo un pequeño. En la universidad tengo así como 8 metros cuadrados que constituye esa especie de institución a la que voy yo 3 veces por semana, ¿verdad?, donde no hay nada, sencillamente, más que los libros que yo había reunido sobre Vallejo. He hecho un diccionario sobre las palabras de Vallejo, ¿verdad?, y otras cosas semejantes, las cartas y demás. Ahora se va a publicar, aquí me parece en España, se va a publicar el epistolario de Vallejo, con todas las cartas que le he dado yo a un español que está en Venezuela, que se llama José Manuel Castañón, que está aquí, a uno de ustedes seguramente lo conoce. Yo tengo una novela suya rarísima que se llama Boletú Molevá, Sí, o algo así. Sí, ese es el autor de eso, que ha escrito varias novelas y ha hecho varias publicaciones. Pues ese va a hacer, y ha hecho el prólogo para el epistolario. En Razón de Ser, libro espiritualista, machamartillo y modelo de técnica de investigación cualitativa en los problemas de la cultura, se percibe no solo su habitual optimismo teleológico, sino también un optimismo incluso tecnológico, una gran fe en la marcha ascendente de la humanidad. La primera edición de Razón de Ser es de 1955. Ha transcurrido muchos años, casi un cuarto de siglo desde entonces, y muchas cosas no excesivamente positivas. Larrea, ¿sigue usted siendo tan optimista? ¿Sigue creyendo en el inminente advenimiento de la espirituhumanidad? Yo creo, es que es inevitable, porque no depende incluso de nuestra voluntad, sino que vienen por razones cósmicas, por razón de que así es la realidad, así es la vida. Entonces se va a hacer en la Tierra, se va a hacer una transformación, se está haciendo una transformación en la cual la tecnología ha tomado una parte importantísima, ¿verdad? Pero eso es la razón teórica del hombre, ha descubierto una serie de posibilidades que más o menos él domina. Eso es toda la ciencia y toda la tecnología. Y eso va creando otros problemas fenomenales, porque esa tecnología ha dado como consecuencia una revolución que no se entiende nada de nada. Y todas las juventudes pues no acaban de verdaderamente adaptarse, se encuentran desadaptadas en todos los lugares, no saben qué hacer, ¿verdad? Y sin sentido, porque la vida no tiene sentido. Ha perdido los sentidos antiguos y resulta que no tiene sentido. Porque a uno, si usted le quiere convencer desde una manera
diríamos, materialista, le quiero convencer del sentido de la vida, usted le dice, sí, ¿qué hay que hacer? Igual que en la Unión Soviética. Y la gente dice, hombre, pues a mí no me convence eso, porque lo que hay de la Unión Soviética no es un ideal, efectivamente. Y que todos comamos es muy interesante, sin duda ninguna, pero es innecesario. Pero eso no resuelve los problemas fundamentales del ser humano, que es otra cosa completamente distinta. Eso tiene que resolverse por otros cauces que no son los de la razón teórica, sino que tiene que ser un poco en relación a la razón práctica, ¿verdad? Y además la razón teleológica, el principio teleológico, ¿verdad? Es por el espíritu. Porque lo que necesitamos y lo que está deseando nuestra cultura desde siempre, ¿verdad? Y nuestra cultura desde el gran mito de Adán, es la realización espiritual. Es la comunicación directa de Adán, o sea, del ser humano, con Dios. En resumen, no somos algo, sino somos para algo. Larrea, ¿cuál va a ser su próximo más allá? ¿Habrá una 11ª fecha? No sé. No sé nada. Yo sé que me vuelvo a Córdoba ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé. Estoy en la publicación de Vallejo. Luego voy a ocuparme del segundo volumen, porque ya he dado los materiales para el primer volumen. Me voy a ocupar probablemente lo menos un año de realizar el segundo volumen, que es un examen de uno por uno todos los poemas de Vallejo, ¿verdad? De una manera un poco distinta a todo lo que sea. Claro, a Vallejo se le ha sentido, y como dice usted, cada uno lo ha tratado de atraerlo a su mundo, ¿verdad? Pero Vallejo tiene esos aspectos, pero tiene también otros que incluso se callaba, muchas cosas se callaba, porque era un poeta que se callaba, que no decía las cosas, se las guardaba. Así que su hermetismo es un hermetismo espontáneo, ¿verdad? No es deliberado, no es literario, no, es espontáneo, porque tiene unos problemas que no puede comunicar a nadie. Son los problemas de que decir, yo me entiendo y Dios me entiende, y nadie más, ¿verdad? Y se vive y muere así, pero es que es un caso absolutamente extraordinario. Es una intervención de otra dimensión diferente, es una intervención del espíritu, yo creo. Pero en él se da, por una parte, las cosas materiales, como usted ve, y por otra parte, las cosas espirituales. Él muere un poco crísticamente, ¿verdad? Como si tuviese algunos de los rasgos esenciales de la figura cristiana. En él se hace esa conjunción de los dos elementos, y además, como verdaderamente testigo de todo el mundo americano, pero del mundo indoamericano, del aborigen americano y español americano, y además, reunido conmigo, pues yo represento en cierta manera a lo español, constituimos algo que yo creo que es indisoluble, ¿verdad? Que es indisoluble, y que está en relación realmente con ese nuevo mundo del que usted habla. No solamente las cosas materiales, sino las cosas que dan sentido, el porqué, qué significa la vida del hombre, ¿verdad? Que lo veamos, Larrea. Sí, los vamos a ver aunque no lo queramos. Elena, hace aproximadamente un año, en el Teatro Alfil, se representaba una obra basada en textos de poetas españoles de ahora y fundamentalmente en poetas españoles de la generación del 27. Sí, exactamente el 9 de febrero se estrenó en el Teatro Alfil de Madrid Farsa y drama de una historia. El espectáculo estaba montado por la cooperativa teatral El Mascarón, integrada por los actores Ruth Guerrero, Juan Jesús Valverde, José Herbás y Vicente Cuesta. Antonio Malonda era el director y Ángel Aragonés el escenógrafo. La obra, como tú has dicho, se basa en textos de poetas españoles, sobre todo de la generación de 27. Y estos textos tienen una temática común relacionada con la farsa y el drama de una historia, que es evidentemente la nuestra. A través de los poemas de Antonio Machado, José Bergamín, Rafael Alberti, García Lorca, León Felipe, Miguel Hernández, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Agustín Goytisolo, Ángel González y López Pacheco,
nos llega el duro testimonio de una situación social que provocó en estos poetas una reacción unánime, sincera y dolorida. Una vez más son los poetas los encargados de dar el grito que sirve de toma de conciencia, y lo hacen con esa sorprendente fuerza, sinceridad y eficacia con que solo ellos, con su sensibilidad, son capaces de hacerlo. Con esta base, la cooperativa El Mascarón montó un bello espectáculo apoyándose en el canto, el ritmo, la escenografía y la música, para levantar la poesía del libro y hacerla más humana, como dijo Lorca. Sé muchas cosas y otras que me callo. ¿Cómo decir? ¡España! ¡Patria! ¡Libre! ¡España libre! Violentas carcajadas. ¡Ja, ja! Y anda, jaleo, jaleo. ¡Oye! No dejan ver lo que escribo, porque escribo lo que veo, porque escribo... Sé que Castilla es ancha. ¿Cómo decir? ¡Azul! Ayer, morada. Ayer, mañana. Y anda, jaleo, jaleo, lo que veo con los ojos de la juventud y el pueblo, de la juventud y el pueblo. El perfecto funcionario, el ciudadano honesto. Tras largos años de servicios al Estado Y al onanismo. era de estado viudo, había logrado con el tiempo una estructura ósea funcional perfectamente adaptada al pupitre, sobre el que se inclinaba cada día 8 horas. Desde las 9 en punto de todas las mañanas. Desde el centro ferviente de todos sus deseos. 8 horas, saberlo. 8 diarias horas. Dedicadas a delicadas manipulaciones. Con míticos papeles Que él no osaba comprender. Pero que resumían. en el libro registro Con frágil perfección de pendolista. un esqueleto así. Una paciencia tan valiosa. Un talento llevado hasta los límites más fértiles de su especialidad. La caligrafía. Una puntualidad tan bien lograda. Un temblor tan notorio ante los jefes. No podían quedar sin recompensa. Y de ese modo obtuvo los ascensos que marca el reglamento. El derecho a pagar mensualmente la cuota titulada del seguro de vejez. Luego es seguro, Pensaba que si pago por esto moriré muy anciano. Ya no hay duda. La percepción del plus de carestía de vida. Y es fabuloso, la vida sube, es cierto, pero todo, y aún hay quien protesta, está previsto. Y un sin par privilegio consistente en el deber de usar corbata. Y hasta de afeitarse 3 veces por semana. de su bronquitis y de su miopía, mañanas frías, documentos largos, preferible es no hablar, en atención a su modestia. Solo recordaremos su presencia de ánimo. Su indiferencia ante los elogios cuando, con ocasión de no sé qué acto público, alguien habló El brillo de la virtud. ¡Virtud! ¡Virtud! Y él trató de ocultar contra su pupitre los codos grises de su americana, resplandecientes y delgados como el plumaje de plata de un arcángel. y, en fin, ¿para qué más? Su biografía. Es decir, su expediente Se cerró un día de brumoso enero. La 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 El asma
el tesón y la costumbre. Y logró sujetar ya para siempre aquel cuerpo que iba y que tosía. Cada mañana en punto, hacia una mesa. Cada jornada entera hasta muy tarde. Esa mano indomable con la pluma. Esa honesta testa que detestaba el pensamiento. O se piensa o se cumple lo ordenado. Solía murmurar. Yacen ahora confundidas, con huesos menos nobles, bajo una piedra idéntica a otras muchas. Solamente su nombre y su apellido, de teórico ser civil y humano, dan fe de una existencia inexistente. Cubren las apariencias de una vida que nunca fue más real que ahora. Cuando al olvido que incide en su memoria se opone el fiel contraste de la muerte.